Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros el doctor Vicente Fernández, es investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Galería. Encantado de estar con ustedes. Y entramos de lleno al tema. Vamos a la Nueva Jerusalén. Se da la detención de Cruz Cárdenas el mes pasado por el hecho específico de la quema de la escuela. Sin embargo, pues es un gran contexto en el que se da y vamos a ir viendo cómo se va a ir cambiando esta historia con el transcurso de los meses. Por supuesto que sí, obviamente es un evento ahí que denota ya una decisión del gobierno local de hacer algo, ¿no? Obviamente ante estos hechos violentos, que no es los únicos desde luego, pero ha sido de lo más notable en cuanto a la destrucción de la escuela que se dio, y las críticas evidentemente que se han dado al gobierno como un gobierno pasivo, que si bien es cierto no es un problema del gobierno actual, es un problema añejo, heredado. Hablamos ahí de más de 30 años, cerca de 40 años, donde ha venido desarrollando cierto tipo de conductas en esta comunidad, y que bueno, este es un evento, digamos, que desemboca en esa crisis que hay en la comunidad, ¿no? La destrucción de la escuela como símbolo, digamos, ¿no? Y después de tantos meses. Después de tanto tiempo de estar en esa decisión, claro, se decide actuar, y también es cierto, uno es más que la persona, si es mandar el mensaje de que están tomando decisiones, de que van a ir sobre las personas que están infringiendo la ley, porque esa expresión muy clásica de las autoridades de la ley no se negocia, bueno, pues lo cierto es que siempre se negocia, o en muchos de estos casos emblemáticos se negocia. Y claro, ahí hablamos de un problema donde choca a veces los problemas sociales de la comunidad con la parte legal, jurídica. A veces efectivamente que tanto si el gobierno actúa y llegan y se llevan a la cárcel a muchos de los que estén ahí en la comunidad, que tanto eso desembocaría un problema social mayor, ¿no? Obviamente una incluso represalia de la propia comunidad o la gente allegada a este grupo, ¿no? A este grupo de los que acompañaron a Cruz en la quema de la escuela, o al otro grupo, los que están marginados, automarginados de alguna manera, justamente por no creer en todas estas ideas que ya tienen preconcebidas de no ver televisión, no ver noticias, no jugar fútbol, no ir a la escuela. Sí, efectivamente estamos hablando ahí de los dos grupos, efectivamente, dentro de la comunidad. No todos están dentro de la misma decisión de seguir al líder espiritual, ¿no? Un gran grupo sí, efectivamente, de estar marginado, pero y ahí viene todo el tema de manipulación y el tema de pues esa exacerbación que existe en cuanto a la parte religiosa o ideológica, hasta qué tanto punto se vuelven decisiones personales, ¿no? Es decir, pues yo no quiero ver la televisión, yo no como cierto tipo de productos, pero mientras eso no trascienda, digamos, de mi esfera individual, no pasa nada. El problema es cuando ya se toman decisiones que afectan a los demás. Y ya aquí, evidentemente, los padres, como tales, si ellos deciden no ver la tele, pues no pasa nada. Pero si ellos deciden no mandar a sus hijos a la escuela, entonces sí ya hay un problema. Por eso hablamos de la educación básica, de educación primaria, secundaria incluso, bueno, y ahora está la media superior, pero esa obligatoriedad de los padres de mandar a la escuela a sus hijos implica eso, un deber, y en su caso debieras haber una sanción, y ahí es el problema donde a veces hay ciertos deberes sin sanciones, ¿no? Es decir, ¿cómo se sanciona a un padre que no manda a su hijo a la escuela, por ejemplo? Pero ya está infringiendo por ley tendría que enviarlo a la escuela. Exactamente. Entonces ahí ya trasciende y ya afecta a otras personas, ¿no? No es que el niño no quiere ir a la escuela, es que el papá no lo manda a la escuela. Y en el otro caso, Martín de Tours, ¿también fue un mensaje de vamos por todos aquellos que no cumplan la ley? ¿O cuál es el mensaje para él al no detenerlo, obviamente mantenerse al margen porque no ha infringido la ley de manera directa como en el caso de Cruz Cárdenas? Exacto, el caso es ese, el dar ese aviso en el sentido de que pues más le vale que se abstenga de impulsar un movimiento mayor de oposición al gobierno, de manipulación, y de que eso precisamente desemboque en conductas violentas de la misma comunidad. ¿Qué es lo que quiere obviamente el gobierno? Mantener más o menos la paz social en caso específico de la comunidad.
obviamente no va a ser posible el que el gobierno tome decisiones en cuanto a que ciertas conductas religiosas o adoraciones a santos o en fin todo este tipo de cuestiones y manifestaciones ideológicas y religiosas, que eso no se dé. Obviamente existe una libertad religiosa incluso, ¿no? Es decir, pues yo puedo profesar la religión que más me plazca, lo que yo pretenda, y puede haber líderes, pues sí, efectivamente, alguien que conduzca y cree una iglesia como institución, incluso obtenga recursos. Mientras no se salga del tema legal, no pasa nada. Y creo que ese es el mensaje. Puedes seguir, supongo le dirá, pues con tu grupo, pregonando, pues digamos, induciendo a la gente a seguir con ellos, pero no causes problemas de violencia, ¿no? Quien cause problemas de violencia, entonces sí se aplicará la ley y sí los meteremos a la cárcel, ¿no? Y la gente que se encuentra en medio, vimos un niño que regresó a clases cuando hubo una sede alterna a la escuela, hemos escuchado denuncias de los propios las propias personas que viven en este lugar pero que están alejados de esta comunidad en específico porque están denunciando un acoso, amenazas de que si continúan sin aceptar esta ideología, pues de alguna manera van a sufrir las consecuencias. En esos términos, ¿hasta dónde puede entrar el Estado y hasta dónde no? Precisamente es el problema ahí donde, por eso hablamos de un fanatismo, porque quien no profesa lo que yo pienso se vuelve mi enemigo, ¿no? Y de tal manera que se vuelve una lucha y un choque precisamente, y es donde se ataca ya la libertad que tiene. Ok, él tiene la libertad de decidir estar con ese grupo y hacer ciertas conductas o abstenciones de acuerdo a sus principios o ideologías, pero debe respetar las decisiones de los demás de no estar con ellos y no hacer lo mismo. Y el problema de los fanatismos es que eso no se acepta. Precisamente una cosa es la libertad religiosa, donde pues yo hago lo que yo considero pertinente para mí, mi persona, mi familia, y no me importa y no me afecta lo que hagas tú. Pero en el fanatismo ya es un problema. Hay un problema de intolerancia, ¿no? Donde la gente es intolerante cuando hablamos de un fanatismo. Entonces no tolera, no acepta lo que hace el otro, la diferencia, precisamente. Y ahí es donde efectivamente el Estado, ¿cómo equilibra esa situación? No hay forma, evidentemente. El Estado busca ahí paliativos, decir, bueno, pues no hay escuela, pues vamos a la injertada y que ahí vayan. Pues sí, pero ¿por qué necesidad hay de que quien quiera ir a la escuela tenga que ir a otra comunidad prácticamente, ¿no? O sea, el deber del Estado es proporcionar educación pública, eso sí. Y tiene que haber una comunidad, tiene que haber una escuela pública en la comunidad. De otra manera estaría cediendo, obviamente, a los que no lo quieren. Bueno, también será una prueba para la Secretaría de Educación Pública y las instancias gubernamentales para edificar una nueva escuela. Vamos a ver cuánto se tarda. Sin embargo, también otro de los interesados en que se resuelva este tema es la Iglesia. Hay un comunicado en el que exhorta al propio gobierno para que tome cartas en el asunto, pero es la Iglesia Católica la que le está diciendo que el Estado tiene que ser laico, que no se deben de caer en estos extremos de violencia. Todos cuidan sus intereses, ¿no? Por ejemplo, dices, pues la educación, sí, el gobierno federal, por ejemplo, se dice, no, es que la educación está descentralizada y eso es competencia del gobierno local, entonces el gobierno federal no se mete, dice, no, ese es problema de ustedes, ¿no? Y claro, le arrojaron el problema y le dejaron los problemas a los estados, y ahí hablamos todos los temas educativos donde se volvió más fácil para el tema de los sindicatos, todo esto, pues negociar con gobernadores de manera local a negociar con el gobierno federal, ¿no? Entonces eso por un lado, dejarle el problema al gobierno local, ¿no? Y por otro lado el tema de la Iglesia Católica, que sigue siendo obviamente la mayoría, y que evidentemente ve amenazados sus intereses con el crecimiento también que ha habido en los últimos años de distintos grupos religiosos, ¿no? Que se constituyen incluso legalmente como tales. Aquella decisión en su momento del gobierno Salinas de reconocer jurídicamente a las instituciones, a las iglesias, digamos, y de ahí se han establecido muchísimas, ¿no? Entonces también ve amenazados obviamente los intereses de la Iglesia Católica. Y también el tema de que como todo ser
digamos, siempre hay esa referencia hacia la parte religiosa, muchas veces la gente pudiera referir o pensar que está hablando de la Iglesia Católica. Y evidentemente no todo lo que tiene que ver con la religión o con las iglesias es de la Iglesia Católica. Entonces también quizás pintar su raya, decir qué cosas sí son de ellos y qué cosas son problemas ajenos, pero por eso urge al gobierno a que resuelvan el problema, porque eso le pega de manera indirecta. Entonces, pues sí, cada quien ve sus intereses. Más allá de este punto, quisiera saber cuáles son los paralelismos y cuáles son las diferencias entre los diferentes grupos ya atomizados. Por ejemplo, en el sur del país tenemos Chiapas, donde ya es un estado aparte, de alguna manera se gobiernan aparte. Los estados, por ejemplo, de la frontera norte, los estados afectados por el narcotráfico, donde se dice que el estado ya no existe como tal, y en este caso, donde tampoco estamos viendo la actuación del Estado en un tema que sí le compete. Efectivamente, pues nuestro país es un país de regiones, ¿no? Y efectivamente los problemas del norte son muy diferentes a los del sur, del sureste, ¿no? La frontera, obviamente, con el sur, el problema en Chiapas, por ejemplo, es muy grave y a veces no se habla tanto de todo el tema de los maras, ¿no? Que viene de Guatemala, en fin, donde la violencia y esa frontera en el sur es muy permeable, o sea, entran y salen sin mayor problema, ¿no? Y ahí el sureste ha estado importando mucha violencia, efectivamente, ¿no? Muchos de estos grupos de los maras salvatruches, todo esto. ¿La zona zapatista? La zona zapatista, he estado varias veces en Chiapas y he conocido algunas comunidades indígenas, todo eso, y platicar con la gente de ahí. Y ellos, al tema zapatista, dejó de ser un problema, ¿no? Dejó de ser un problema. Siguen existiendo por ahí reductos, sí, pero ya no es un problema para la comunidad. En ciertas zonas sí todavía hay cierto tipo de peajes, por ejemplo, o el que cobran ciertas contribuciones por pasar a cierta comunidad y poder observar el pueblo tradicional y eso. Sin embargo, hay también denuncias de la gente que dice, oye, yo quiero sembrar y no puedo a menos que el Estado zapatista me permita hacerlo. Claro, hay un control, sí, todavía de ciertas zonas, donde ellos tienen, digamos, el dominio de ciertas zonas en cuanto a las tierras, efectivamente, y en muchos casos hay que pagar, ¿no? Pero están en medio de la autoridad zapatista y del ejercicio del Estado. Sí, es cierto. Yo me refería a que no hay mucho problema en cuanto a violencia, ¿no? Sí hay un problema en cuanto a quién le debo de pagar o qué reglas debo de seguir, y efectivamente en muchas de estas comunidades donde está todavía el tema del zapatismo, son comunidades indígenas donde se rigen por usos y costumbres, efectivamente. Que es otro tema. Y entonces ahí choca el tema de usos y costumbres. Los problemas religiosos en Chiapas precisamente son muy graves por lo mismo, en cuanto a ese sincretismo, en cuanto a la Iglesia Católica y las prácticas pues de siempre, digamos, de esas comunidades indígenas, ligado al tema ya revolucionario del zapatismo, más la violencia que viene del sur de Guatemala en cuanto a los maras. Entonces, sí es un problema, aun cuando no se hable mucho de esto. Dentro de todo ello, dado que ya el zapatismo no genera esa violencia, por eso decía yo que ya no es problema el zapatismo, en cuanto a violencia. El problema es obviamente en cuanto a tenencia de la tierra y el acceso precisamente a ciertas comunidades donde siguen bajo control de los zapatistas. Eso sí es Doctor, permítame hacer una pausa y regresamos con esta línea divisoria entre hasta dónde puede llegar el derecho del Estado, los usos y costumbres y una cuestión religiosa en las diferentes comunidades de nuestro país. Ya regresamos con usted, no le cambien. El Rally Reto Explore Pepsi te pone a prueba. Regístrate en www.tbcnetworks.mx o www.retoexplorepepsi.com. Obtén un código único de participante y un código QR. Descubre las preguntas en las redes sociales y portales de experiencias Xcaret y TBC Networks. Las respuestas deberás enviarlas vía correo electrónico a retoexplorepepsi@pctv.mx, indicando tu código único de participante en el asunto del mensaje, como fecha límite hasta el 23 de noviembre.
Este concurso es solo para mayores de edad. Quien tenga el mayor número de respuestas correctas será el vencedor del rally. El premio es un viaje doble a la Riviera Maya para conocer las instalaciones donde se grabó esta gran producción. Se tomarán en cuenta el segundo y tercer lugar en caso de que el ganador no pueda recoger el premio en el Distrito Federal. Rally Reto Explore Pepsi. Solo los más fuertes llegarán al final. TVC en territorio. Lunes a viernes, 21 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TVC. Se siente. La guía de especialistas es primordial en la etapa más importante de la vida. Unos antes, unos después, y lo importante es respetarlo. Mamá en Construcción, con Julieta Lujambio. Martes y jueves, 17:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Laisa, eres valiente. ¿Por qué? Por tu modo de vivir, ¿sabes? Sí. Bienvenidos a un día en la vida de Elisa Welch. ¡Clara! ¡Se hace tarde para la escuela! Mi esposo llevó a Clara corriendo al jardín de niños. Y tengo solo 9 minutos para escribir. ¡Que llamen a la policía! Oiga, su hijo se escapa. La maternidad es un regalo de Dios a las mujeres. Mamá, estoy jugando. Videoclub Gourmet presenta Maternidad. Estreno, sábado 20 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Y todas las evidencias indican que alias el doctor es el mayor Ramón García. Tenemos una orden de allanamiento para su casa. Para asuntos internos, la prioridad es localizar al mayor García. Infiltrados. Jueves 22 horas. TVC. Se siente. La imaginación es el cofre de tesoros para hacer cosas increíbles. Nosotros te ayudamos con los pequeños detalles. Espacio Creativo. Lunes, martes y viernes. 14 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Estás viendo Galería VIP. Seguimos en Galería VIP platicando con el doctor Vicente Fernández, investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, respecto a las similitudes y las diferencias que hay entre estos grupos que ya están atomizados y que no necesariamente se apegan al Estado de Derecho, a pesar de que viven en el interior de la República. En el caso, por ejemplo, de los estados vinculados con el narcotráfico, donde se habla de un estado fallido, donde se habla de que el que cobra el uso de suelo, además del Estado, también es el narcotráfico, y sin embargo, pues también de alguna manera están fuera del Estado y el Estado no les puede garantizar esta seguridad. Sí, ahorita que tocas el tema del narcotráfico como tal, el narcotráfico es una de las actividades en general de la delincuencia organizada, ¿no? Y efectivamente lo que muestran es una muy buena organización, de tal manera que se habla de cerca de 30 delitos ligados al tema de delincuencia organizada, ¿no? Se habla ya muy metidos en temas, por ejemplo, ahora en el caso de Coahuila, el tema de las minas, todo esto donde la delincuencia está ahí metida también. Entonces, están obviamente abarcando otro tipo de negocios, ¿no? Están entrando a todo, ¿no? Obviamente ellos diversifican sus actividades, ¿no? Les pegan por un lado, pues diversifican y se van a otro tema, ¿no? Entonces, obviamente, en el caso del norte, y ya no es exclusivo el norte, muchas zonas están obviamente controladas, regiones por el tema del narcotráfico. Cuando va uno, por ejemplo, a Culiacán, donde está el tema del cártel del Golfo y donde es el Chapo Guzmán, en fin, todas estas zonas, pues la gente está muy acostumbrada a ello, ¿no? El tema es que se entra uno a una normalización, ¿no? Entonces, uno a lo mejor de lejos lo ve como una zona muy peligrosa, donde no hay que siquiera ir, ¿no? Y cuando uno va, realmente se la pasa uno muy a gusto, la gente vive natural, sabe que en ciertas zonas pues no hay que ir, sabe más o menos cómo comportarse en la calle. Si vas en tu coche y pasa a un lado una camioneta con escuchando un narcocorrido a todo volumen, pues sabes que no tienes que voltear a verlo y no pasa nada. Sabes que de vez en cuando dice, pues hay ejecuciones, sí, pero pues se matan entre ellos, no hay problema.
Entonces se vuelve una normalización, efectivamente, ¿no? Igual, estuve en días pasados en Tijuana, donde se habla de una zona muy tranquila últimamente. Sí, bueno, es la joya del gobierno. Pero lo que se ve es, y lo que la gente de ahí platica, es que efectivamente hay una tranquilidad, pero lo sigues viendo en la calle, ¿no? Dicen, saben quién es quién, ¿no? Y lo que denota ahí es sí ciertos acuerdos que ha habido, el que ya la plaza está controlada por solo un grupo, de tal manera que no hay esas rivalidades entre distintos cárteles o distintos grupos, que es lo que detona muchas veces la violencia. Ves la Marina ahí en las calles y todo. Y entonces lo que vemos ahí es precisamente una normalización, donde es normal precisamente que cierto grupo tenga el control y trabaje, y lo dejen trabajar mientras no provoque un problema de violencia en la comunidad, ¿no? En el pasado se le daba a la autoridad municipal o estatal, ¿no? Dice, no, ahora se le da pues, a estos grupos, ¿no? Ellos te dan protección y te autorizan seguir operando, ¿no? En el tema de seguridad, ¿el Estado se está fragmentando? El tema aquí de la seguridad siempre ha sido la gran discusión de todas las corporaciones que existen en el tema de seguridad, ¿no? Obviamente tenemos policías municipales, tenemos policías estatales, tenemos policías federales, y hoy en día tenemos al ejército haciéndola de policía y a la marina también haciéndola de policía. Entonces tenemos 5 grupos ahí trabajando, donde lo que hay es una desconfianza entre todos. Y no logran garantizar la paz. Claro, hay un operativo en la Marina y no le avisan a la Policía Federal ni al Ejército ni a nadie, porque existen riesgos de que sea fallido el operativo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay 5 corporaciones de entrada trabajando el tema de la seguridad. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Se diluye todo este tema, ¿no? Porque en medio están los grupos delincuenciales, desde luego, y donde el poder de corrupción se ha mostrado que está a todos los niveles y llegan a todos. Y entonces el tema de la Marina, parece ser que la Marina es el menos infiltrado, diríamos, o el menos corrupto, porque el Ejército ya se habla de que hay, obviamente ya lo permearon al Ejército también, por eso entra la Marina. Pero el problema no se está resolviendo de esa manera, ¿no? Entonces, cuando sumamos los temas de la delincuencia con los temas del fanatismo religioso, con los temas de comunidades, de usos y costumbres, de comunidades, ¿cómo se dice? Agrarias, alejadas, comunidades indígenas, pues obviamente se vuelve un caldo de cultivo con todo esto, ¿no? ¿Y de qué manera podemos interpretarlo? Nueva Jerusalén es hace 40 años, el ejército zapatista fue hace 2 sexenios, sin embargo, el rompimiento en tema de seguridad se da en este sexenio con Calderón, y el resto es que le explota el tema a este gobierno, o que en realidad hay un Estado fallido porque no sabe. Bueno, realmente mucho se habla de la guerra de Calderón, las decisiones de Calderón, que evidentemente muchas así lo fueron, pero los problemas no nacieron ahí, evidentemente ya existían. Y mucho se ha hablado de que México en el pasado era un país de tránsito solamente, y se hablaba más de narcotráfico, pero no se hablaba de mucho del tema de secuestro, por ejemplo, cosas así, ¿no? Y lo que se habla también es de que había cierto control y ciertos acuerdos de cuáles eran las zonas de tránsito y no meterse con las comunidades, en fin. Y el tema se fue distorsionando cuando obviamente se vio también como mercado posible y muy rentable el mercado interno, ¿no? Y entonces cuando vienen los temas de quién va a distribuir dentro del territorio nacional, ¿no? Y obviamente la decisión, sí, además con un mal diagnóstico de combatirlo, con el ejército, con las policías, sin atacar el tema de corrupción y atacar el tema del dinero. Ahorita se habla así de una ley antilavado y todo esto, pero apenas están empezando a tomar decisiones en cuanto a perseguir este tema, ¿no? Entonces, efectivamente, no es un tema de los 2 sexenios panistas para acá, es un tema que viene de atrás. El caso de Nueva Jerusalén, hablamos de cerca de 40 años de estar ahí. De gobiernos priistas y panistas. Todos han estado por ahí, ¿no? Y obviamente ahí hablamos de una comunidad pequeña, en ese sentido, pareciera ser un problema muy local,
Pero si bien es cierto, es un problema muy local de Nueva Jerusalén, esos problemas de una u otra manera los vemos repetidos en todo el país realmente, ¿no? En la Ciudad de México hay zonas donde no entra la policía. En Nueva Jerusalén no entra la policía, no entra la Secretaría de Educación Pública, se manejó en algunos medios de comunicación los documentos oficiales que tienen otros términos, ¿no? En vez de una boleta es un diploma, en vez de que la autoridad pueda entrar y hacer una revisión, nadie entra a esas comunidades, los medios de comunicación no pueden entrar. Claro, ellos controlan los accesos, controlan, toman las decisiones, ellos deciden qué enseñar y qué no. Y como dices, bueno, la Secretaría de Educación se ve rebasada. Ya no es la institución oficial que avala los estudios. Se habla precisamente de los boletas o los documentos probatorios de que cursaron la primaria, por ejemplo, que pueden ser documentos, no los certificados que expide la SEP o la Secretaría de Educación del Estado, sino documentos que expiden ellos mismos, ¿no? Y claro, tendrán valor entre ellos, pero cuando eso lo llevas hacia afuera, y si alguien que estudió ahí la primaria decide irse a la capital, a Morelia, a estudiar la secundaria, pues obviamente el tema ahí es qué valor va a tener ese documento ya en otro lugar. No, y ahí es donde hay un problema, evidentemente. Más el refugio que sonó en algún momento, el refugio de delincuentes en la Nueva Jerusalén, cuando el gobierno ha hecho mucho hincapié en que se denuncie, que va a atender todas las denuncias, y ha sido un secreto a voces que hay algunos personajes con cierto historial delictivo que se están refugiando en esa zona y que la autoridad ni siquiera puede acercar a preguntarse. Sí, si tú preguntas, por ejemplo, en general en las procuradurías, y eso en todo el país, de cuántas órdenes de aprehensión hay dictadas sin ejecutarse, son miles y cientos de miles. Es recurrente que a veces detengan a alguien ahora, por ejemplo, en flagrancia, cometiendo un ilícito, y ya que ven su historial resulta que tiene una orden de aprehensión de hace 15 años, ¿no? Bueno, ¿y cómo anduvo estos 15 años como si nada? ¿No? Líderes religiosos, entonces, magisteriales. Eso es lo único que te demuestra ahí es corrupción, ¿no? El gran problema de nuestro país, desafortunadamente, es el tema de la corrupción. ¿Por qué esa persona ha andado como si nada durante 10, 15 años, aunque no tiene órdenes de aprehensión? La única explicación es corrupción. No hay otra explicación lógica. A futuro, ¿hasta dónde puede llegar esta situación en la Nueva Jerusalén? Realmente es un problema que no se va a resolver, ¿no? Lo que vemos son paliativos, ¿no? Y evidentemente negociaciones que tiene que haber con estos grupos. Es decir, a ver, los podemos seguir tolerando hasta cierto punto. Mientras no trasciendan los problemas internos, los pueden dejar, ¿no? Pero obviamente no van a acabar con esas prácticas religiosas mientras no trasciendan en cuanto a cierto tipo de delitos que ya son más, digamos, trascienden más y son más vistosos en la sociedad, en los medios, todo esto, ¿no? Pero evidentemente va a haber una negociación. Es más, tiene que haberla, porque de otra manera no hay forma de resolverlo. Metiéndolos a la cárcel no lo van a resolver. Brotes de violencia. Exactamente. La violencia va a continuar. La gente que está ahí va a seguir en violencia, más cuando a sus familiares, a sus líderes, los meten a la cárcel, ¿no? Y la situación de la propia comunidad, que está a las afueras de la ley, de la educación, de los derechos, incluso de los propios usos o costumbres que podría dictar el resto de la comunidad, pero que solamente se van a pegar a lo que diga su líder. Claro, por ejemplo, la misma Constitución mexicana reconoce los usos y costumbres, sobre todo en materia indígena, pero siempre con la condición de que eso no vulnere los mismos derechos de los demás individuos, ¿no? Los propios derechos humanos, ¿no? En general, los derechos humanos. Si es una costumbre en cierta comunidad, pues ya no vender, sino intercambiar a una hija por un par de mulas, pues evidentemente no, porque así haya sido siempre y que es una costumbre en la comunidad, se va a tolerar eso. Evidentemente eso es violatorio de los derechos humanos de la niña, desde luego, y es más, es un delito, ¿no? Pero ahí es donde entra un choque de qué cosas son
aceptables en cuanto a común uso y costumbre, mientras no contravengan otras disposiciones, ¿no? Y en todos sentidos, no solamente en temas de indígenas, sino en cualquier comunidad, ¿no? Gracias, doctor Vicente Fernández, por estar aquí en Galería VIP tocando el tema de la Nueva Jerusalén, y nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.